Buen día, soy María Eugenia Centeno y les voy a hablar de hemostasia primaria. La hemostasia es el mecanismo que lleva a cabo el organismo para la detención o contención de una hemorragia. La hemostasia primaria consta de 3 fases: la adhesión, la activación y por último la agregación plaquetaria. Para explicar este tema hice mi modelo de plastilina. En esta imagen tenemos representada la pared de un vaso. Esta pared puede sufrir un traumatismo, en este caso un corte, y queda expuesto el subendotelio rico en colágeno y donde también se encuentra el factor de von Willebrand. La sangre comienza a derramarse y las plaquetas captan este cambio y se comienzan a adherir. Las plaquetas se adhieren al colágeno por las glucoproteínas 6, la 1A2A, la 1B2A y también al factor de von Willebrand por la glucoproteína 1B95. Esto conforma la fase de adhesión. Esta adhesión conlleva un cambio de forma de la plaqueta y cambios metabólicos donde se comienzan a sintetizar sustancias como el tromboxano A2, que es un agregante plaquetario muy fuerte, y la concentración de calcio dentro de la plaqueta comienza a aumentar. También tenemos a la glucoproteína 2B3A, que por un movimiento de flip-flop expone su sitio activo para que éste se pueda unir a través del fibrinógeno a otras plaquetas activadas. De esta manera se produce la agregación plaquetaria, donde las plaquetas se unen a otras exponiendo su glucoproteína y a través del fibrinógeno. Finalmente, se forma el tapón plaquetario y se detiene el sangrado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Paula María Ángeles Araujo, soy integrante del grupo 3A y voy a explicar el modelo celular de la coagulación. Este modelo sirve para dar respuesta a interrogantes que surgen en ciertos trastornos sanguíneos que el modelo de la cascada de coagulación no puede hacerlo. Como por ejemplo, ¿por qué el déficit del factor 12 en personas presentan trastornos de trombosis cuando lo lógico sería que ocurran hemorragias? ¿O por qué cuando una persona presenta una lesión para la cual necesita de transfusión sanguínea, como por ejemplo para hemofilia, que sufren de hemofilias A o B, se requiere de sangre que tengan los factores 9 y 8, cuando claramente la vía extrínseca no involucra estos factores supuestamente? Entonces, el modelo celular de la coagulación inicia con la ruptura del endotelio. Cuando ocurre esto se exponen fibras de colágeno y factor tisular presentes en el subendotelio. El factor tisular se une al factor 7, activándolo. Una vez que se forma esta unión, se activa el factor 10. Esta unión activa el factor 10. El factor 10 se une a su cofactor 5, activándolo y formando el complejo protrombinasa, que lo que hace este complejo es activar la protrombina pasándola a trombina. También el factor tisular unido con el factor 7 activado activan un poco de factor 9. Lo que pasa acá es que la trombina que se produce es poca, debido a que existe un inhibidor del factor tisular que aparece cuando ocurre la ruptura del endotelio por estar presente allí. Este inhibidor lo que hace es unirse al factor 10, se une al factor 10 que hay en exceso, y lo que hace es inactivar al factor tisular, inactivando todo lo demás. Entonces la trombina que se produce es poca. Esto sería el inicio del modelo celular de la coagulación. Bueno, esa poca trombina generada y activada es poca para continuar o para mantener
la coagulación, pero es suficiente para activar otros factores. Entonces, esta trombina activada lo que hace es activar al factor 11, al factor 13, al cofactor 5. También lo que hace es producir o provocar la disociación entre el factor de von Willebrand y el factor 8, activando así a este. Estos en el plasma viajan unidos porque el factor 8 tiene una vida media muy corta. Entonces se produce esta disociación, se activa el factor 8, el factor de von Willebrand viaja a la hemostasia primaria. También lo que hace esta trombina es activar una plaqueta que está en reposo. Esta plaqueta que está en reposo se activa exponiendo receptores para los demás factores activados. Esta plaqueta activada por la trombina produce un ambiente de activación en donde se le va a unir el factor 11 activado, se le va a unir a esta plaqueta, y a partir de allí lo que hace es producir más factor 9 activado, el cual se va a unir a su cofactor 8 que está activado, que fue activado por la trombina. Esta unión del factor 9 y el factor 8 forman un complejo llamado diezasa o tenasa, como quieran llamarlo, que va a hacer que el factor 10 se active. Este factor 10 activado se une a su cofactor 5 activado, que también fue activado por la trombina, formando nuevamente el complejo protrombinasa, haciendo que se produzca una explosión de trombina. Se produce esta explosión porque al no haber factor tisular, no hay inhibición del factor 10, ni de la trombina, ni de nada. Entonces, al producirse esta explosión de trombina, ahora sí es suficiente para producir la fibrina. Acá podemos explicar el porqué de cuando se producen trastornos hemofílicos A o B, se necesita del factor 9 y 8. Porque si no se produce esta unión, si no se forma este complejo, entonces el factor 10 no se activa y no se produce el complejo protrombinasa y no se produce la trombina suficiente para producir la fibrina que va a hacer la que forma parte del trombo rojo y concluir con la coagulación. Entonces, una vez que pasa esto, la trombina va a transformar el fibrinógeno que está inactivo en fibrina activa. El fibrinógeno es una proteína que está compuesta por 3 cadenas dobles de polipéptidos ordenadas en 3 dominios. En el dominio del medio sobresalen 4 fibrinopéptidos, que son los que se van a eliminar, o los que va a eliminar la trombina para formar la fibrina activa. Una vez que estos se eliminan, la fibrina deja expuestos sitios de unión en donde puede polimerizarse, se va a polimerizar. Esta se polimeriza formando una malla soluble de fibrina, la cual es soluble porque está unida por uniones puentes de hidrógeno. Esta es soluble en el plasma y allí es donde actúa el factor 13 activado, que fue activado por la trombina en el proceso de amplificación también, al igual que los otros factores, la cual hace que estas uniones puentes de hidrógeno se transformen en uniones covalentes, que son más fuertes, provocando así la malla de fibrina insoluble, que es la que va a actuar sellando el sitio de la ruptura, formando el trombo rojo. Una vez que se produce la coagulación, es allí donde interviene el factor 12, que no se ve acá porque es el que va a dar inicio al proceso de fibrinólisis. Entonces, con esto se puede explicar también el porqué del déficit del factor 12, lo que hace es producir trombos y no hemorragias.
Hola, mi nombre es Macarena y yo voy a explicar el mecanismo de la fibrinólisis. ¿En qué consiste o de qué se trata la fibrinólisis? La fibrinólisis es un proceso que consiste en la degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea una vez reparada la pared vascular. De esta manera se evita la formación de trombos. Un trombo es un coágulo de fibrina que no se disuelve y permanece dentro del vaso sanguíneo en el que se ha formado. Este también puede desprenderse y viajar a través del torrente sanguíneo. Cuando esto ocurre, el trombo pasa a denominarse émbolo y puede obstruir los vasos que tienen un diámetro más pequeño que él. Esto puede provocar, dependiendo del tejido al cual está irrigando el vaso, un infarto de miocardio o un infarto cerebral, por ejemplo. Ahora veamos cómo tiene lugar este proceso. La fibrina es degradada en productos de degradación de la fibrina. Esta degradación está a cargo de una proteína llamada plasmina. La plasmina actúa uniéndose sobre los residuos de lisina que se encuentran sobre la superficie del coágulo de fibrina. Pero la plasmina no circula como tal, sino que lo hace en su forma inactiva llamada plasminógeno. Por lo tanto, este plasminógeno debe convertirse en plasmina para que pueda actuar sobre la fibrina. Esta conversión está a cargo de otra proteína llamada activador tisular del plasminógeno, TPA. Pero este factor, para que pueda llevar a cabo esa reacción, debe pasar del estado de simple cadena al de doble cadena para ser activa. Esta activación del factor tisular está a cargo del factor 12, que fue activado por la pequeña cantidad de trombina que se produce cuando se inicia el proceso de la coagulación explicado por el modelo de las superficies celulares. Bueno, por otra parte tenemos una regulación o modulación de este proceso de fibrinólisis. Aquí interviene el inhibidor de fibrinólisis activado por trombina o TAFI, que también es uno de los productos de la trombina cuando se inicia la coagulación. El TAFI inhibe la fibrinólisis para que la fibrina permanezca suficiente tiempo como para que se termine de reparar el vaso, y lo hace de una manera muy sencilla y efectiva. Como había dicho anteriormente, la fibrina posee sobre su superficie residuos de lisina. El TAFI tiene capacidad para remover esos residuos de la superficie del coágulo. Como estos residuos de lisina son necesarios para la unión de la plasmina, esta no puede actuar y así la fibrina permanece más tiempo. Además del TAFI, tenemos otros moduladores que son los inhibidores del activador de plasminógeno, PAI-1 y PAI-2. El PAI-1 es principalmente secretado por las células endoteliales y los tenemos todos. En cambio, el PAI-2 está presente en la placenta humana, por lo tanto solo aparece en la mujer durante el embarazo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, soy Victoria Hernández y voy a hablar sobre el mecanismo antitrombótico de la proteína C y proteína S. Este mecanismo trata acerca de cómo hace el organismo para evitar la formación de un coágulo cuando no es necesario, es decir, cuando el vaso sanguíneo no está roto, o cómo hace el organismo para que si llega a provocar una lesión, el proceso de coagulación se autolimite solamente en la zona de la misma. En primer lugar, este proceso empieza con la trombina, la cual al tomar contacto con el endotelio sano cambia totalmente su propiedad de trombótica, que es la propiedad que fue explicada anteriormente, a antitrombótica, siendo capaz de inhibir el proceso de la coagulación. Este comportamiento es fundamental en la limitación del proceso y sucede cuando la trombina, que toma contacto con el endotelio sano, se une a un receptor que se encuentra en este, que es la trombomodulina. Y esta unión trombomodulina-trombina provocan la activación del receptor para la proteína C, que es una molécula de elevado peso molecular sintetizada en el hígado en su forma inactiva. Y junto con su cofactor, la proteína S, van a inhibir a dos cofactores, al 5 y al 8, que son dos factores fundamentales para el proceso de coagulación. Y si no existen, por más de que estén todos los otros factores activados, va a ser imposible llegar a la formación del coágulo. Y así doy por finalizado el tema, el cual espero que hayan entendido. Muchas gracias.